Ahí estaba ella, en lo que pensé que era una bata de hospital, pero en realidad era un vestido viejo, quemado y desgarrado. Tenía aproximadamente la misma altura que yo, pero su rostro estaba horriblemente quemado. La mitad superior derecha de su rostro estaba quemada hasta llegar al cráneo. Mejor con los audífonos puestos. Trabajo de noche en un hospital encantado. Mucha gente odia los turnos nocturnos. Recuerdo que una vez tuve un colega que bromeaba diciendo que nunca podría ser Batman, porque después de las 10 de la noche era un inútil. Yo nunca tuve ese problema. ¿Sabes? Seguro conoces a alguna persona que puede quedarse dormida en un abrir y cerrar de ojos cuando quiera. Los puedes ver en un tren o en un avión. Es como si tuvieran un interruptor mágico en el cerebro y simplemente pueden apagarse. Bueno, así soy yo. Cuando tienes el poder codiciado de poder dormir a voluntad, aprendes a utilizarlo. Para mí, eso significaba apuntarme para los turnos de noche. Déjame retroceder un poco. Soy médico y durante la escuela de medicina, la residencia y, para serte honesto, prácticamente cualquier otro trabajo que tuviese antes de eso, siempre hice todo lo posible para conseguir turnos nocturnos. El ambiente es un poco más relajado y generalmente se paga mejor. Resulta que lo mismo es cierto en el campo médico. Además, ser médico de noche significa que prácticamente puedes entrar en cualquier hospital y conseguir un trabajo. Y eso es más o menos lo que hice después de terminar mi entrenamiento. Tenía ofertas en todo el país, pero terminé aceptando un trabajo en Chicago, en un hospital que ha estado funcionando más o menos de manera constante desde aproximadamente 1890. En cuanto a la población de pacientes, es como cualquier ciudad importante: enfermedades, drogas, cuchillos y armas de fuego. Comencé a trabajar poco después de firmar mi contrato. No me llevó mucho tiempo entrar en una rutina y, tal como lo esperaba, el ambiente era relajado. Bueno, tan relajado como puede ser un hospital en Chicago durante la noche. La gente era acogedora e hice muchos amigos. Había un miembro del personal de mantenimiento ya mayor que se llamaba Forrest, pero yo siempre lo llamé el señor maldito. Lo llamaba así porque cuando él estaba cerca sabía que la noche iba a ser complicada. Bueno, la noche en que todo empezó a volverse extraño comenzó como la mayoría de las demás. Llegué mientras el sol ya se estaba poniendo. Era invierno en Chicago y cuando vi a Forrest ya sabía que iba a ser una noche ocupada. Me instalé en la sala de guardia después de reunirme con las enfermeras y esperé, pero no pasó nada. Me desperté a las 3 de la madrugada por una admisión. Mientras caminaba para ver al nuevo paciente en la sala, alcancé a ver a una anciana, con lo que parecía ser una bata de hospital rasgada al final de un pasillo cuando dobló la esquina. No era la primer paciente confundida a la que tenía que perseguir, considerando que tenía la ventaja de ser joven y no estar hospitalizado. Pensé que la alcanzaría después de doblar la esquina. Al dar la vuelta en la esquina, me encontré con otro pasillo vacío, excepto por un olor. No, olor no es la palabra correcta. Era una fetidez que impregnaba el aire. Olía como carne quemada mezclada horriblemente con azufre y un fuerte olor a limpiador químico. Casi vomité. Salí tambaleándome de esa horrenda pestilencia. Después de tomar unos minutos para reponerme, me ocupé de nuestra nueva admisión y pasé la noche a duras penas, a pesar de que ese repugnante hedor seguía fresco en mi mente y la paciente desorientada. De camino a casa ese día, vi al señor maldito y mencioné ese olor. Me miró como si tuviera 2 cabezas y 3 narices entre ellas. Todo lo que dijo después fue: «Oiga, Doc, un hedor así en mi hospital, yo lo sabría». Sonreí y lo dejé pasar como si no fuera nada. En el tren de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la mujer en el pasillo.
¿La habría imaginado? Lo único que sabía era que no podía haber imaginado esa suciedad impregnando el aire. Llegué a mi departamento y, a pesar de la noche que acababa de tener, me quedé dormido un segundo después de que mi cabeza tocara la almohada. Rara vez recuerdo mis sueños, y cuando lo hago, no hay muchos detalles, y es casi como ver una película. Pero hoy fue diferente. Fue más abstracto. Soñé con fuego. Lo sentí lavando mi rostro, quemando y escaldando mientras danzaba sobre mi piel. Me sentí frágil e impotente, y justo cuando pensé que la pesadilla no podía empeorar, el olor regresó con toda su fuerza, incluso más monstruoso que la primera vez. Afortunadamente me desperté y mi cama estaba empapada en sudor. Miré mi reloj y me di cuenta de que todo el sueño había durado menos de 20 minutos. Y por primera vez en mi vida no pude volver a dormir. Después de mi pesadilla y de darme cuenta de que no volvería a dormir, hice todo lo posible para pasar el tiempo y no pensar en los eventos de la noche anterior. Jugué videojuegos, corrí, medité, vi videos en YouTube y finalmente me di cuenta de que era hora de prepararme para el trabajo. Como dije antes, nunca tuve problemas para dormir. Así que la privación de sueño para mí, a pesar de pasar por la formación, no era precisamente una vieja amiga. Mientras caminaba somnoliento por las puertas correderas, me alegré de no ver la sonrisa amigable del señor maldito. Pensé para mí mismo que tal vez esta noche sería un poco más tranquila y podría volver a la normalidad y olvidar todo. Estaba equivocado. La acción comenzó casi de inmediato, con las admisiones llegando rápidamente desde la sala de emergencias y los pacientes en las salas que necesitaban atención. No creo que haya dejado de moverme hasta aproximadamente en las 2 de la madrugada. A pesar de lo ocupado que estaba, no tenía recuerdos de ningún paciente que se destacaran en mi mente, excepto uno. Creo que lo recordaba porque era la paciente a la que iba a admitir antes de los eventos de la noche anterior. La enfermera que la cuidaba esa noche me pidió que la examinara porque no se veía bien. Recuerdo haber evaluado a la paciente y pensar que la enfermera tenía toda la razón. Examiné la historia clínica de la paciente y vi que el modesto régimen de antibióticos que le habían recetado había sido reemplazado por una combinación tan agresiva que podría haber noqueado al mismo Dios. Y a pesar de eso, la paciente todavía lucía peor. Hice una nota mental para volver a verla dentro de unas horas. Con este último trabajo terminado, finalmente tuve un momento para respirar, y mientras caminaba hacia la sala de guardia, me di cuenta de que estaba justo al lado del pasillo donde supuestamente vi a esa paciente fantasma y estuve expuesto a ese olor nocivo. Desafortunadamente, mi curiosidad pudo más que yo y me alejé de la sala de guardia hacia ese pasillo, sintiendo una combinación de ansiedad y temor en mi estómago. Di vuelta a la esquina y para mi alivio no vi nada, y el único olor que percibí fue el de los agentes desinfectantes que Forrest había usado para limpiar los pisos. Miré a mi alrededor en busca de cualquier cosa que estuviera ligeramente fuera de lugar y no encontré nada. Encogí los hombros y una vez más me dirigí hacia la sala de guardia. Una vez que llegué a la sala de guardia, coloqué mi localizador en la mesa, rogándole que se mantuviera en silencio aunque fuera por 20 minutos, y me metí en la cama. A medida que mis ojos se cerraban lentamente, me encontré con un dolor de cabeza cegador y la misma sensación de quemazón agonizante de mi sueño. Me incorporé y corrí hacia el baño, esperando que el agua fría en mi rostro me diera aunque fuera un poco de alivio. Mientras corría hacia el baño, fui sorprendido por ese olor a carne quemada, cabello chamuscado y azufre que me detuvo en seco. Mis ojos ya estaban llorosos por la quemazón en mi rostro, el dolor punzante sacudiendo mi cráneo, y cuando llegó el hedor, fue el golpe de gracia. Recuerdo haber perdido el equilibrio y abrir los ojos un instante después, solo para ver la silueta de una mujer delgada, en una bata de hospital antigua, saliendo de la habitación y caminando directamente a través de la puerta cerrada de la sala de guardia. Intenté levantarme y seguirla, lo cual resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba,
y para cuando estuve de pie y atravesé la puerta de la sala de guardia yo mismo, lo único que quedaba era ese olor grotesco. Afortunadamente, tanto mi cabeza como mi rostro se sentían mejor. El resto de la noche fue como un borrón. Logré pasarla y en mi camino a casa escuché a uno de los guardias de seguridad decir que había visto películas de George Romero donde los monstruos parecían más animados que yo. Quería discutir el punto, pero una mirada a mi reflejo en las ventanas pulidas de las puertas correderas, en la señal de salida, me mostró lo acertado que estaba ese guardia. Para colmo de males, perdí mi tren de regreso a casa por 1 minuto. Sabía que eso significaba que tendría que esperar quizá 15 minutos para el siguiente. Pero después de una noche de alta intensidad, con otro fenómeno inexplicable y ahora doloroso, solo quería estar en mi cama. Aceptando mi destino, me senté en un banco frío y cerré los ojos. En mi sueño, volví al fuego. La sensación de quemazón en mi rostro y el olor regresaron con fuerza. Sin embargo, ahora el dolor de cabeza que tuve por primera vez en la sala de guardia estaba presente, y cada momento que las llamas me envolvían, el dolor de cabeza se intensificaba. Mientras esto ocurría, escuché lo que solo puedo describir como un sonido eléctrico agudo y un bip que hacía que la quemazón, el olor y el dolor punzante en mi cabeza fueran aún peores de lo que podría haber imaginado. En el punto máximo de este sueño agonizante me desperté, justo a tiempo para ver mi tren llegar a la estación. Había estado dormido menos de 15 minutos. Al subir al tren, sentí algo húmedo en mi rostro. Toqué mis mejillas y me di cuenta que había estado llorando mientras dormía. Bajé del tren y caminé hacia mi apartamento. Mientras subía en el ascensor hasta mi piso y salía, no podría describirte el nivel de fatiga que sentía. Un dolor de cabeza que solo puedo describir como el residuo de la pesadilla que tuve en la estación del tren todavía persistía en mi cabeza, y el aire frío del trayecto desde la parada del tren hasta el apartamento había hecho que mis ojos volvieran a lagrimear, y no pude evitar sentir que estaba justo de vuelta en esa pesadilla horrorosa. Mientras me tambaleaba hacia mi cama y miraba lo que una vez fue un refugio cálido y acogedor, solo podía sentir terror. Simplemente no podía obligarme a acostarme, y mucho menos a dormir. A pesar de lo agotado que me sentía, me levanté, me puse los zapatos de nuevo y salí por la puerta. Bajé en el ascensor y salí. Comencé a caminar, y a pesar del frío, algo reconfortante había en eso. Esto era algo que podía controlar, un pie delante del otro, izquierda y luego derecha. Caminé durante horas. El viento atravesaba mi chaqueta, helándome hasta los huesos. A pesar de esto, seguí caminando. Me pregunté a mí mismo, ¿me estoy volviendo loco? ¿Es posible perder por completo la cordura en menos de una semana? ¿Será así el resto de mi vida? ¿Puedo siquiera llamar a esto vida? Las preguntas giraban una y otra vez en mi cabeza, y aún así seguí caminando. Caminé hasta que mis pies se llenaron de ampollas y mis rodillas dolían, y de alguna manera terminé de vuelta en mi apartamento mientras el sol comenzaba a ponerse. Miré mi teléfono y me di cuenta de que mi turno comenzaría pronto. De alguna manera, casi era un alivio estar tan agotado, porque simplemente no tenía la energía para tener miedo o estar ansioso. Después de una ducha, unas cuantas tazas de café y un intento de comer algo que falló miserablemente, me encantaría decir que me sentía decente en cierta medida. Pero, hablando de forma realista, ahora era un desastre limpio y privado del sueño con una dosis de cafeína. Mirando hacia atrás, debería haber llamado al hospital y decirles que estaba enfermo. No estaba en condiciones mentales para cuidar de mí mismo, y mucho menos para hacer mi trabajo. Recordé que tenía la noche siguiente libre y decidí aguantar. Me dije a mí mismo que superaría este turno, y pasara lo que pasara, colapsaría cuando llegara a casa. Mientras caminaba por las puertas, me encontré esperando, casi rezando, para que lo que sucediera esta noche fuera, si no normal, al menos explicable.
La noche comenzó y empecé a trabajar. La combinación de café y adrenalina de alguna manera me mantuvo a flote. Evité la sala de guardia. Evité ese pasillo en particular. Me sentía como el coyote de los dibujos animados que podía correr en el aire delgado siempre y cuando no mirara hacia abajo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando la enfermera de anoche me dijo que nuestra paciente, que no se veía bien del todo, no había mejorado. Miré la ficha del paciente y si anoche ya estaba tomando suficientes antibióticos como para noquear a Dios, ahora estaba tomando suficientes antibióticos y otros medicamentos como para derribar a todo un panteón. A pesar de esto, de alguna manera parecía estable, al menos en el papel. Entré en su habitación, asustado por lo que podría ver. Un antiguo mentor me dijo que un hospital es donde vas cuando necesitas tubos y cables. Si hubiera sido mi yo de antes, no habría pensado en su apariencia más allá de su significado clínico. Mientras miraba a la pobre mujer durmiendo, electrodos en su pecho, tubos de plástico rígidos en su nariz, grandes vías intravenosas que sobresalían de ambos brazos, ahora hinchados, y una bolsa de Foley conectada a su cama llena de orina sucia. A pesar de mi fatiga, o tal vez debido a ella, me sentí frágil y desnudo. Volví en mí cuando miré el monitor cardíaco sobre su cama, que mostraba unas tranquilizadoras y reconfortantes ondas verdes que bailaban constantemente en la pantalla. Ciertamente no estaba bien, pero estaba estable. Cuando me di la vuelta para irme, una oleada de náuseas me golpeó tan rápido que ni siquiera registré el olor que lo causó. Un dolor que solo puedo describir como clavos en el interior de mi cráneo, cavando su camino hacia la libertad, se unió a la náusea. Y mientras comenzaba el ardor, demasiado familiar en mi rostro, intenté salir de la habitación y mientras tropezaba a ciegas hacia la puerta, me encontré cara a cara con el espectro que me había estado persiguiendo las últimas 2 noches. Ahí estaba ella, en lo que pensé que era una bata de hospital, pero en realidad era un vestido viejo, quemado y desgarrado. Tenía aproximadamente la misma altura que yo, pero su rostro estaba horriblemente quemado. La mitad superior derecha de su rostro estaba quemada hasta llegar al cráneo, con un ojo marrón carbonizado tambaleando dentro de su cuenca. Debajo de eso, su pómulo era completamente visible, excepto por algunos trozos de carne chamuscada. Su nariz había sido quemada por completo, dejando paso a profundas fisuras negras en el centro de su rostro. Su labio superior había sido completamente quemado, dándole la apariencia de una mueca perpetua con la mitad de su labio inferior colgando de su boca. Su lado izquierdo había tenido algo más de suerte, con algo de piel intacta que me hizo darme cuenta de que no podía tener más de 40 años. Su otro ojo, de un rojo carmesí, miraba directamente a ambos de mis ojos mientras se acercaba hacia mí. Al extender su garra, que vagamente se asemejaba a una mano, abrió la boca y de ella comenzó a resonar ese terrible sonido electrónico de mi sueño, llenando la habitación y el pasillo. Por un momento me pareció familiar y pude reconocerlo como una alarma de monitor. Mi terror y confusión fueron interrumpidos por un altavoz que decía: código azul en la habitación 217. Repito, código azul en la habitación 217. Me tomó un momento recordar dónde estaba, pero me di la vuelta rápidamente para mirar el monitor de telemetría que solo unos segundos antes mostraba estabilidad. En su lugar, ahora había una línea plana. El corazón de la paciente se había detenido. Me quedé paralizado. Entre esto y la horrible criatura que creía que estaba detrás de mí, no pude moverme. Me avergüenza decirlo, pero era como si mis piernas estuvieran soldadas al suelo. Afortunadamente, mi parálisis se rompió cuando el equipo de enfermería entró corriendo y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Me volví, pero esa cosa ya no estaba. Por algún milagro, estaba de vuelta a una caricatura de la normalidad. Pude ayudar al equipo. Logramos traer de vuelta a la paciente al borde de la muerte. En la unidad de cuidados intensivos nos enteramos de que la paciente había desarrollado un coágulo de sangre en su pierna que viajó hasta su pulmón. De alguna manera, a pesar de todo,
Esta paciente había sobrevivido. Nuevamente, el resto de mi turno fue un borrón. Me sentía como borracho mientras salía y me tambaleaba hacia la estación de tren. Recordando mi sueño de ayer, opté por quedarme de pie. Al bajar del tren y entrar en mi departamento, miré mi cama. No habría forma de evitarla hoy. No intentaría caminar más rápido que mis miedos. No me molesté en quitarme el uniforme y me derrumbé en la cama. Había fuego, había olores nocivos, había dolor en mi cabeza. Pero incluso en el sueño estaba demasiado agotado para preocuparme. Y ahí estaba ella de pie frente a mí nuevamente, con ese mismo rostro quemado, ese vestido quemado y esas garras que en algún momento podrían haber sido sus dedos. Su único ojo enrojecido me miraba fijamente, y luego vi la parte restante de su labio inferior, transformando su rostro permanentemente burlón en lo que podría haber sido una sonrisa. Y así, el fuego y el dolor desaparecieron y me sentí flotando en una oscuridad fresca y vacía. Desperté con el sonido de la alarma de mi teléfono celular, desorientado. Salí de la cama para apagarlo, dándome cuenta con cierto orgullo de que finalmente había tenido un buen sueño. La desorientación solo empeoró cuando miré mi teléfono y me di cuenta de que no había dormido durante el día, sino durante un día completo. La combinación de los eventos de las últimas noches, seguidos de unas 24 horas de sueño, me dejó con más preguntas de las que jamás podría esperar responder. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba ella ahí? ¿Era yo el único que sabía de ella? ¿Volvería a suceder esto? ¿Hay más como ella? No sé si alguna vez obtendré respuestas a alguna de estas preguntas, pero lo que sí sé, aquí y ahora, es que es hora de ir a trabajar.